Mis hermanos queridos, un muy buen y bendecido día, después de casi 2 meses de receso, pues me complace mucho poder iniciar con todos ustedes el estudio de la palabra de Dios, el estudio en el Evangelio de Lucas, que hemos venido estudiando ya hace algún tiempo y que ha sido de gran alimento, de gran nutrición, de mucha edificación para cada uno de nosotros, los del grupo de este estudio. Y vamos a retomar, mis hermanos, recordando. El apóstol Pedro y también el apóstol Pablo dice que no se cansan de recordarnos las mismas cosas y es bueno que retomemos haciendo un repaso, de alguna manera recordando un poquito para empaparnos de todo lo que hemos visto a lo largo ya de 20 capítulos que hemos estudiado. Entonces hoy vamos a recordar desde lo general a lo más particular, a lo último que vimos. Entonces les comparto, mis hermanos, que vamos a ver un poquito del contenido de lo que vamos a ver. Vamos en el Evangelio de Lucas, a recordar el tema que estamos estudiando, el autor y fecha en que se escribió y el tiempo que cubre todo el Evangelio de Lucas, que es bien importante. Un poquito del destinatario y del propósito que tenía Lucas al escribir el Evangelio y el Señor por medio de su inspiración, dándole la metodología y todo lo que nos quería transmitir a través de la palabra de Dios. Vamos a recordar un poquito todo lo que hemos visto en la estructura del libro, cómo Lucas, que es tan ordenado, lo va disponiendo. Y vamos a recordar un poquito de los últimos capítulos 19 y 20 que fue los que vimos y puntualmente la conclusión del capítulo 20 que trata sobre los falsos profetas. Ese va a ser como la guía de nuestro estudio para que empecemos recordando. Entonces, que el Señor bendiga su santa palabra y recordemos un poquito el tema central de Lucas. Lucas nos va a hablar específicamente, más que de un tema, nos va a hablar de una manera de decir las cosas. Alguien lo ha puesto de esta forma. Lucas es el tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y ministerio de Jesucristo. El amante salvador de todos los perdidos, de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y de gentiles. Entonces, esta frase nos empieza diciendo, o este párrafo mejor, nos empieza diciendo que Lucas lo que va a hacer es un tratado histórico. Él va, como un historiador lo haría, a recoger todos los testimonios, a ordenarlos de manera cronológica, a plantearnos los detalles, y Lucas tiene esa característica que nos plantea detalles, porque él quiere pues llevárselo a Teófilo y también que llegue a nosotros. Entonces hemos visto en Lucas que él es muy ordenado. ¿Y para qué es ordenado? Bueno, porque nos quiere transmitir la palabra de Dios a todos, hombres, mujeres, a jóvenes, adultos, no importa ni la raza, ni el color, ni el aspecto socioeconómico, ni el género. El Señor quiere hablarnos por medio de Lucas. Y aquí hay algunas particularidades sobre esto. Entonces Lucas empieza hablándonos de manera histórica, ordenada, de lo que hacía Jesús y quién era Jesús. Y ese va a ser un poquito su énfasis, hacerlo muy ordenado. Aunque decimos que Lucas está orientado primeramente a los gentiles, como Marcos, tiene un sentido más universal. Lucas era un conocedor amplio de la cultura y está dirigiendo este evangelio tanto a judíos como a gentiles, está planteando los hechos de esa manera. Acuérdese que vemos repetidamente que él se enfoca en la salvación para los necesitados, para los enfermos, para los pecadores, para los que tienen necesidad. Y vemos muchas veces al Señor diciendo, es que yo no he venido a sanar a sanos, a personas que estuvieran bien, sino a los enfermos, a los pecadores. He venido por los que tienen necesidad y por los que se dan cuenta de esa necesidad, porque todos tenemos necesidad, pero vemos repetidamente en su confrontación con el sistema religioso que muchos no sentían la necesidad de Jesús. También vimos que Jesús se relaciona personalmente con las personas, y esto en Lucas lo vemos de una manera tremenda, como el Señor quiere estar muy cerca de las personas.
No importa si son pecadores, no importa si son publicanos, no importa aún si son religiosos, si son personas aparentemente piadosas. Lucas quiere relacionarse, Lucas nos muestra a Jesús acercándose a las personas. Y vemos el ejemplo del Señor. Aquí en Lucas es donde también vemos muchas veces las acciones puntuales del Señor. A solas, por ejemplo, como el Señor es una persona llena de oración, es llena del Espíritu Santo, es llena de compasión por los perdidos, está enfocada en su ministerio y lo está llevando a cabo, no importan las distancias, no importa muchas veces el sufrimiento que eso conlleve y la contradicción de muchos que vimos repetidamente en los 20 capítulos que hemos estudiado de Lucas. Y Lucas pues narra muchas parábolas. Lucas es el ejemplo perfecto de cómo el Señor transmitía su mensaje del reino de Dios con mucha didáctica. Y Lucas, fíjate que nos complementa mucho tanto los evangelios sinópticos y aún el mismo Juan. Él nos da muchas narraciones que solamente las tenemos por medio de Lucas. Muchas parábolas, las parábolas del hijo pródigo, nos vienen solo por medio de Lucas. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, para recordar, el autor, pues sin lugar a dudas es Lucas, aunque Lucas no se lo atribuye personalmente. En el libro de Hechos vemos que Lucas fue un testigo, un espectador, y trabajó tanto con Pablo como con otros misioneros, y se encargó finalmente, a través de sus 2 volúmenes, de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, de transmitirnos los hechos precisamente alrededor de Jesús y de su obra, tanto antes de la ascensión, desde su nacimiento hasta la ascensión, como hechos que lo transmite de alguna manera después de la ascensión del Señor por medio del Espíritu Santo. Y todo lo que nos va a narrar Lucas tiene que ver con ese aspecto de que él quiere aclarar las dudas que muchos tenían sobre él. La fecha de publicación, fíjate, unos 35 años después de que el Señor muere en la cruz, asciende, resucita y asciende. Entonces tenemos de primera mano muchos de los testimonios por medio de Marcos, que de alguna manera para muchos es el evangelio donde él se basa, y fue esa publicación del evangelio de Lucas la que dio testimonio a toda esa iglesia primitiva. Y lo que narra el Evangelio de Lucas, que tiene, fíjate, varios años, todo el periodo que él nos está narrando, desde antes del nacimiento de Juan, que no lo hacen otros evangelios, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, tal vez aproximadamente desde el 7 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo. Es bueno tener esto en la mente. Ahora, el destinatario primario. Lo leemos en Lucas 1:3. A Teófilo. Teófilo, que era una persona de alcurnia, que era una persona importante, es el que va directamente como destinatario del Evangelio. Y recuerde lo que dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y fíjate, está pensando en Teófilo, escrito de una manera para Teófilo, que alguien podría decir que es con una mentalidad cosmopolita, que alguien que tiene mucha cultura, que conoce, ese es Teófilo. Y pensando en eso, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas escribe. Y ahí mismo tenemos el propósito, dar a su amigo Teófilo un conocimiento completo de la verdad. Ahí en Lucas 1:4 nos dice el Señor, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Teófilo seguramente ya conocía muchos de los hechos de Jesús. No sabemos si era un creyente o no, si llegó a serlo, pero lo que quería Lucas es recopilar esos testimonios acerca de la vida de Jesús
y transformarlos en un tratado ordenado para que Teófilo lo leyera y conociera finalmente al Señor como el Salvador y Señor que es. Igual para nosotros, somos beneficiados de conocer ordenadamente la verdad de las cosas, aún de las cosas en que hemos sido instruidos, porque aunque tal vez muchos hemos llegado a pasajes conocidos, hermanos, hemos recibido la bendición de recordarlos y de nutrirnos con la verdad infinita que tiene cada pasaje de la Escritura. Entonces, después de ver el destinatario, el propósito, como el tema, de hablar un poquito de las cosas generales de Lucas, recordemos un poquito la estructura. Como Lucas es tan ordenado, Lucas es tan específico en muchas cosas, pues él lo planteó así, muchos lo ponen en 4, en 5, en 6 puntos. Pero recordemos, nosotros empezamos viendo ese prefacio, esa introducción, esa dedicatoria a Teófilo, y después empezamos a ver como una comparación entre el nacimiento y la niñez de Jesús con el nacimiento y los primeros años de Juan el Bautista. Ahí desde el 1.5 más o menos hasta el 2.52, Lucas nos da un material excelente narrándonos qué impacto tuvo el Señor en su nacimiento. No solamente en lo que significó nacer, hacerse hombre, sino el impacto que tuvo en ciertas personas. Recordemos a estos ancianos que estaban allí en el templo, que muchos anhelaron ver a Jesús y lo vieron y dieron testimonio de que el Señor Jesús era alguien importante, era Dios mismo. Después del 3.1 al 4.13 vemos ese ministerio profético de Juan el Bautista. Vémoslo como finalmente Juan el Bautista viene a anunciar, a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y ya entramos de lleno, después del bautismo, después de la tentación, al ministerio de Jesús. Lucas es muy práctico en mostrarnos, sobre todo a través de unas palabras que repite en el Evangelio. Jesús crecía en sabiduría, crecía físicamente, crecía en favor de los hombres, y ese crecimiento lo llevó a iniciar el ministerio en el tiempo adecuado. Más o menos cuando el Señor tenía 30 años, inicia ese ministerio primeramente al norte, ¿se acuerdan? Alrededor del lago de Genezaret. Ahí el Señor empieza ese ministerio y nos narra cosas muy bonitas de lo que el Señor empezó haciendo. ¿A qué venía el Señor? A enseñar. Y empezó enseñando en su propia tierra, donde fue rechazado. Vimos cómo el Señor llamó a los primeros discípulos, empieza a hacer milagros extraordinarios, como llama a Leví, cómo empieza ya la confrontación con ciertas personas cuyo ministerio no eran para estas personas agradable el ministerio de Jesús. Empiezan ya las confrontaciones alrededor del día de reposo. Empieza el Señor a narrar a qué venía y de qué se trataba todo su ministerio. Y termina estos versículos por allá en el capítulo 9, enviando el Señor a los 12. El Señor sigue haciendo milagros, sigue enseñando, sigue instruyendo a sus discípulos y empieza cada vez más a dar instrucciones sumamente poderosas y termina este versículo hablándonos, estos capítulos del 4.14 al 9.50, hablándonos del precio de seguir a Jesús. Todo eso vimos por allá. Y todo eso se desarrolló al norte en Galilea. Pero a partir del capítulo 9, versículo 51, el Señor empieza un viaje. El último viaje hacia Jerusalén. Y el Señor es rechazado en muchos lugares. El Señor empieza cada vez más a ser señalado, a hacerse famoso entre los hombres, y empieza ese viaje a Jerusalén que fíjense que gastamos ahí muchos viernes estudiando desde el capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, 27, ahí pasaron muchas cosas. Finalmente ese bloque del viaje a Jerusalén, ¿dónde va a terminar? En Jerusalén. Y empezamos
a partir del versículo 28 del capítulo 19, la última semana del Señor. ¿Que empieza con qué? Con la entrada triunfal. Y esa última semana del Señor precisamente es donde estamos ubicados en este momento. Estamos a finales del capítulo 20. Es en esa última semana del Señor en que se están desarrollando pues todas las cosas que venimos estudiando de unos meses para acá. Esa última semana del Señor, del Salvador, es sumamente importante. Y quiero que recordemos, entonces vamos de lo más general a lo más particular, un poquito de lo que hemos visto en esa última semana del Señor, que empieza, como le decía, vamos a ponerla acá en un cuadro, que empieza en el capítulo 19, versículo 28, con la entrada triunfal del Señor. El rey de Israel venía sobre un burrito, sobre un pollino, más o menos una semana antes de lo que lo crucificaran. Y el pueblo de Jerusalén lo recibió, lo acogió con ese entusiasmo. Él recibió adoración y aunque cumpliendo la profecía, viniendo en un burro, nos indicaba ya que sabemos que el Señor volverá en su segunda venida de otra manera, sobre un caballo blanco, dice Apocalipsis 19, 11, 26. Y el Señor es impactado por esto, pero también porque mucho del pueblo le rechaza. Y por eso Jesús llora sobre Jerusalén. Les dice, ¿se acuerdan? Si hubieran conocido, si hubieran escuchado mi voz, y el Señor está muy triste, si se hubieran arrepentido. Y esa fue una constante en el pueblo de Israel, que no mostraron arrepentimiento. Y posteriormente, versículos 45 al 48, y ahí termina el versículo 19. Recordemos que Jesús, ¿qué hizo? Termina con la limpieza del templo, como diciéndoles, tengan su negocio en otra parte. Ahí vimos algo muy importante, donde el Señor les dice que habían vuelto el templo del Señor una cueva de ladrones. Y utiliza un posesivo ahí que recuerdo, y es: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y entonces en esa última semana, tal vez no sabemos exactamente el día en que pasó eso, si fue el primer día de la semana, el domingo, o fue otro día, el Señor ya empieza una confrontación directa que lo va a llevar finalmente a la cruz. En el capítulo 20 vemos eso, capítulo 20, versículo 9 al 18, 1 al 8, perdón, dice: la autoridad de Jesús es cuestionada. ¿Cómo usted hace lo del templo? Muchos le dirían. Y recuerden que ahí el Señor responde: déjenme que les haga una pregunta. Y la pregunta era acerca de dónde procedía finalmente el ministerio del bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de los hombres? Y esta pregunta sorprendió y atrapó a las personas que lo querían de alguna manera arrinconar. Siempre se cuestionó la autoridad de Jesús, mis hermanos. Y parte de la fe cristiana es que nosotros luchemos con cuestionar quién es Jesús. Lo hicieron estas personas, pero también nosotros estudiando veíamos que es una actitud común aún de los creyentes cuestionar la autoridad de Jesús. Nuestra desobediencia, ¿de dónde viene? De cuestionar la autoridad de Jesús. Y el Señor utiliza la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Los que el Señor les dio una tierra y mandó a pedir cuentas de esa tierra, y ellos, ¿qué hicieron? Mataron. Y él llegó a enviar a su propio hijo, al Señor Jesucristo, y a él, ¿qué le hicieron? De la misma manera lo mataron. Imagínense, lo mataron. Y eso estaba a punto de suceder unos días después con el Señor Jesucristo. ¿Qué harán? La pregunta del Señor: ¿qué hará el Señor con estos labradores? También el Señor es confrontado en versículo 19 y 26 del capítulo 9, sobre si se debe pagar impuestos al César o no. Y fíjense que tras el responder, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estas personas se dieron cuenta de que no había argumentos contra lo que decía Jesús, y se empezaron muchos de ellos a callar. Pero otros seguían preguntando. Vimos en el versículo 27 al 40 cómo los saduceos preguntaban acerca de la resurrección, y el Señor con la escritura les plantea el porqué de la resurrección. Es que Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
y esos finalmente saduceos fueron señalados por el Señor como ignorantes de la Escritura. Ese era su problema. Eran ignorantes de la Escritura y del poder de Dios. Del 41 al 42 el Señor deja explícitamente dicho, oiga, yo soy hijo de Dios. Con esa pregunta, ¿el Cristo es el hijo de Dios? Y el Señor prueba su deidad mediante David. ¿Se acuerdan por allá citando el Salmo 110 como el Señor de David es reconocido por David, que él vendría después? Ese era el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios era el mismo Jesús que él tenían delante. El Cristo, el Mesías, es el mismo Jesús que ellos tenían delante. Y esto termina finalmente el capítulo 20 como una conclusión. Es con una palabra a los discípulos, que fue lo último que vimos. Cuídense de los falsos maestros. Cuídense de los falsos maestros. Y vamos a recordar esos versículos y todo lo que nuestro hermano Darwin, o algunas de las cosas mejor que nuestro hermano Darwin, nos hacía notar en ese momento. Y lo último que vimos fue eso. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a quiénes: a sus discípulos, a sus discípulos. Guárdense de los escribas, y esa es nuestro hermano Darwin nos decía que era una advertencia. Y fíjate que eso encierra todo lo que vimos en capítulos 19 al 20, al Señor Jesús confrontando con la verdad toda la mentira del sistema religioso al que el Señor Jesús llegaba. Él llegaba al centro del sistema religioso, que era Jerusalén, que era el templo, y finalmente todo ese sistema le señaló y lo llevó a la cruz, profetizado desde el Antiguo Testamento dentro de los propósitos de Dios. Pero fíjate que estas personas tenían culpabilidad en todo lo que estaba pasando. Entonces a los discípulos el Señor les hace una advertencia. Oiga, tienen que estar muy atentos, y esa advertencia también es para nosotros. Debemos estar muy atentos a lo que escuchamos, porque estos escribas y fariseos, pues ellos decían hablar la palabra de Dios, decían seguir la ley de Dios, decían adorar a Dios. Pero el Señor da testimonio aquí y en toda la Escritura de que no es suficiente con decirlo, sino que los actos deben mostrarlo. ¿Por qué? Porque hay unos hechos evidentes, guardados de los escribas, que gustan de andar con ropas largas. A ellos les gustaba 4 o 5 cosas mucho. Andar con ropas largas, que eran testimonio de autoridad, de distinción, de que soy diferente a los demás, de que tengo un estatus superior a los otros. Eso significaban las vestiduras que parecían vestiduras sacerdotales, aunque ellos no eran sacerdotes, pero que les daban diferencia o les hacían diferencia con otros. Amaban ese estatus, amaban ese reconocimiento, esa distinción. Fíjate que aquí también dice, y aman las salutaciones en las plazas. Otro hecho evidente, a ellos les encanta que les reconozcan públicamente. En una plaza se reconoce públicamente a alguien que tiene autoridad. Y ya no solamente en la plaza, sino aún en la sinagoga, en el lugar de reunión. Y las primeras sillas en las sinagogas. Les encanta tener preferencia dentro de las sinagogas. Los primeros asientos en las cenas. Les encanta ser reconocidos, ser de alguna manera resaltados, ser deseados dentro de la cena. Si hablamos de cenas en varios sentidos, podían ser desde cenas de tipo religioso hasta cenas normales. Y iban mucho más allá, que devoran, y es la denuncia del Señor, que devoran la casa de las viudas y de alguna manera aprovechaban la vulnerabilidad de las personas literalmente para robarlas, para abusar de ellas. En este caso las viudas, pero no solamente podían ser las viudas. Esa es la advertencia y a la vez la denuncia. Sobre todo en el caso de las viudas, el Señor hace una denuncia de falsa piedad. Es lo que está diciendo. Estos escribas que debían dar testimonio porque conocían la ley, porque conocían la Torá, porque conocían el pensamiento de Dios a través de la Escritura, ¿qué estaban haciendo? Haciendo totalmente lo contrario. ¿Y dónde estaba el problema? En su corazón. Que siempre, ¿cuál es el corazón del problema? El problema del hombre es el problema del corazón. Y fíjate que, ¿qué hacían?
y por pretexto hacen largas oraciones. Dice que la nueva traducción viviente dice, y por pretexto hacen, donde dice la Reina Valera, hacen largas oraciones, dice, y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Ellos tenían una máscara, querían transmitir una imagen de gente piadosa, a pesar de toda esta lista que el Señor expone aquí de lo que hacían. Porque el Señor estipulaba ya desde antes el cuidado, por ejemplo, con los vulnerables, en este caso con las viudas. Dios es un ejemplo del cuidado con las viudas. Y la piedad finalmente, dice Santiago, se refleja en amar al prójimo, en ayudar a los necesitados. ¿Y qué hacían ellos? Totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y nos plantea nuestro hermano Darwin una realidad final, que había condenación sobre ellos. Estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Porque Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento juzgar la hipocresía religiosa. Y ese es un cáncer, hermanos, tremendo. Tanto desde el punto de vista del que lo practica, como también desde el punto de vista del que lo ve hacer y no le importa. Y ciega sus ojos, que mucha gente seguía la religión, llamémosla así, la religión tradicional, y hace oídos sordos y vista cerrada a lo que hacen las personas. Y mis hermanos, el Señor nos advierte después de todo lo que él había pasado confrontando a los falsos maestros, a los que lo querían hacer caer, a una Jerusalén terca, ensimismada. Después de todo eso el Señor nos advierte y nos sigue advirtiendo después por medio de las epístolas. Pablo, Pedro, están cargados de versículos diciéndonos cuidado. Pablo dice, por ejemplo, en Hechos 20, aún dentro de la iglesia se pueden presentar personas, hombres que se aman a sí mismos, que pueden por fuera parecer muy piadosos, pero sus obras no son buenas. ¿Y cuál es el problema? Todos pecamos, claro que sí, pero en la medida que una persona no reconoce su pecado, no busca el arrepentimiento y la restauración, no busca el cambio, no está sentado delante del Señor para el cambio, en esa medida esa persona se infla y se vuelve un hipócrita religioso, mis hermanos. El Señor muchas veces advierte, cuídate de ser como los hipócritas cuando oras, cuando das, cuando haces, porque si la motivación del corazón para orar, para dar, para hacer, como dice Mateo 6, es el ser vistos, pues ya recibimos nuestra recompensa. Y la recompensa del Señor será mayor condenación. Y lo que está llamando, mis hermanos, a los discípulos es a un corazón totalmente sincero delante del Señor, no porque ellos no pudieran caer, y lo vimos después en todos los evangelios, en esa tentación de la religiosidad, de adorar con la boca, pero no con el corazón, de adorar de dientes para afuera, de buscar al Señor simplemente por motivos que nos convenían solamente a nosotros. Entonces, mis hermanos, esto nos impacta y lo veíamos en ese momento hace 2 meses, en que nosotros como creyentes debemos buscar que el nombre de Dios sea glorificado. Y el mejor punto para buscarlo es estar atentos, mis hermanos, a nuestro propio corazón y estar atentos también a las personas de las que recibimos la palabra. O sea, tener un corazón que discierne, un espíritu que discierne. Primera de Juan 4 nos dice que debemos ¿qué? Discernir los espíritus. Porque, mis hermanos, gente que habla acerca de Jesús, mucha. Y en esa medida, mis hermanos, que nosotros descarguemos el corazón delante del Señor y vayamos con sinceridad delante del Señor y digamos, Señor, mira, esta es mi lucha, este es mi pecado, necesito más y más de ti. Eso nos va a permitir de alguna manera una puerta abierta como creyentes para amar al prójimo como debemos amarlo y como lo amó Jesús. Y el Señor pone expectativas muy altas. Oiga, cuando ustedes hacen algo por alguno, o cuando ustedes le niegan algo a alguno, es como si me lo negaran a mí o lo hicieran por mí. Entonces, si decimos amar al Señor, eso se va a ver reflejado precisamente en amar a los que el Señor nos pone cerca, en amar a nuestro prójimo, no buscando lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo.
nos dice Filipenses, porque mis hermanos, el Señor les habló mucho a los escribas, a los fariseos, lo vimos en capítulo 19 y 20, les habló mucho buscando el arrepentimiento, pero llega un punto en que la paciencia del Señor se limita y por eso dice, recibirá mayor condenación. Estas personas podían arrepentirse, claro. De cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mientras haya la vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, mis hermanos, podemos seguir orando por los que anhelamos vengan a los pies del Señor y por los que tal vez con un corazón terco y duro no han venido a Él, se han negado o se han asentado en una religión hipócrita, fría y falsa. Y esa es la conclusión, mis hermanos, de este repaso que vimos. Andar con mucha gracia delante del Señor, buscando su gloria, teniendo discernimiento tanto por nuestro corazón como también por el corazón de muchos que predican o dicen predicar la palabra de Dios, pero finalmente pueden desviar, pueden seducir, pueden llevar por otro camino y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces ya pasando de lo general a lo particular, de ver todo el texto, a ver lo último que vimos el año pasado, pues vamos a concluir, mis hermanos, dándole gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por poder retomar nuestros estudios del Evangelio de Lucas, que sea tu mano poderosa guiándonos en todo, para que en todo tu nombre sea glorificado y para que esta enseñanza que estuvimos viendo y recordando, Señor, y tú nos llamas a recordar, nos sirva para seguir desde el capítulo 21, viendo lo que tú tienes para este grupo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nos veremos el viernes, si Dios lo permite. Un abrazo para todos. Chao.